Como ya hemos mencionado en nuestros capítulos anteriores de esta serie Graduados en Cristo, que es una manera de conocer la historia, la rica, viva y abundante historia de aquellos que, anticipándonos en la historia cristiana, pues han dejado huellas sin duda en nuestra fe. Recordemos que la santidad y el reconocer santos no tiene otro propósito en sí mismo que darnos y darle a las generaciones futuras modelos de personas, mujeres u hombres, que creyeron en Cristo y ante los desafíos de sus tiempos supieron ser persistentes, fieles y desarrollar también un servicio social a sus comunidades. Pero algo que también podemos destacar, y lo vemos en Cecilia, es que si bien es cierto el cristianismo siempre ha tenido una imagen hacia los pobres y el mismo Cristo se acercaba de una manera muy diferente a aquellos que, bueno, no tenían estudios, eran personas más dadas al trabajo, al campo, y por eso decía en un momento: dichosos ustedes que escuchan lo que oyen, porque cuántos profetas y grandes personajes de antes de la historia quisieron oír o ver lo que ustedes escuchan y miran y no pudieron. Y también hay un momento en que Cristo agradece al Padre que le reveló todas las gracias eternas a los sencillos y a los humildes. Y en las bienaventuranzas también encontraremos una alabanza a los pobres de corazón, a los humildes, a los perseguidos. Pero Cecilia no inicia su vida en este caminar. Si recogemos parte de estos extractos históricos que sí dejan entrever que tienen sus ciertas dudas o rellenos decorativos para poder redondear la vida de la santa, sí se sostiene que es una persona ilustre, lo cual no quiere decir necesariamente que sea muy adinerada, pero posiblemente sí lo haya sido, no tanto ella sino su familia. Pero el ser ilustre también tiene que ver con estas personas que tenían educación. Por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo estaban los escribas, que eran las personas que, como su nombre lo sugiere, escribían, tenían la facilidad de leer y escribir, interpretar la palabra de Dios. Y eran personas con un nivel de cultura intelectual, pedagógica, diríamos hoy, diferente, más elevada. Entonces, Cecilia puede entrar en este caminar, pero lo importante del que se adentra en el conocimiento del mundo, de las letras, de la literatura, del arte, de la música, de la historia, es esa persona que puede conocer mucho, pero tiene muy sólido la base fundamental de su conocimiento, que es Dios. Esos son los que estudian, pero estudian siempre bajo la mirada y la óptica de la fe. Es decir, no se vuelven unos fanáticos ciegos, sino que pueden desarrollar una racionalidad muy elevada sin necesidad de ocultar su fe o sin necesidad de negar su fe. Por eso es que en Cecilia vemos, además de este ejercicio de conocimiento, que en cierta forma le da un espacio también a los ricos, a los preparados, para también ser buenos hombres y mujeres y poder plantearse también alcanzar la santidad. En Cecilia también vemos la figura importante que la Cuaresma, momento en el cual grabo esta serie, Cuaresma del año 2021, nos invita siempre. Es al servicio, a la limosna, a la caridad, a la oración. Y fíjese que en Cecilia destaca un elemento importante. Primero, la oración, una oración ardiente que se hacía melodía. Por eso quizás dice el escritor de esta reflexión que posiblemente ese vínculo que se le da a Cecilia con la música viene por esa armonía en la oración, ese deleite afinado que tenía al momento de hablar con Dios. Porque para cantarle a Dios desde la oración hay que en cierta forma mantener una afinación desde el punto de vista de la gracia, vivirlo más cercano con el deseo a no fallarle a Dios, a cumplir sus mandamientos, a serles útiles al servicio de Dios. El otro punto es esa mirada al vecino,
al dar limosna, eso que no faltaba un plato de comida y una limosna para el necesitado, y esas largas colas que se hacían en torno a su casa, también me invita a reflexionar cómo nosotros que de repente ponemos esa mirada dentro de nuestras propias comunidades. Yo estoy seguro que la pandemia, y es una invitación que he visto inclusive también en artistas, y la aplaudo, cuando han hecho estas campañas donde no salgas de tu casa, quédate en casa, colócate el tapaboca, en Argentina lo llaman el barbijo, es también la posibilidad de encontrarme con mi vecino, de repente aquel abuelito que vive solo, que sus hijos migraron y oye, de repente no se está alimentando bien, el conserje de tu edificio, el trabajador residencial, se le llama en Venezuela, estas personas que de repente viven en la necesidad del límite, y capaz nosotros podemos un día acercarle un micromercadito, darle una comida, o si nos toca en la puerta, pues ser un poquito más caritativos. Y eso no nos va a quitar, eso no nos va a descompensar el inventario. Y vaya que se lo dice un administrador que trata de tener todo lo más inventariado posible, pero se los puedo decir, y lo aplaudo en mi esposa, que tiene esa capacidad de ver la necesidad en el prójimo, y yo de ella eso lo he aprendido mucho. Por eso es que nuestras parejas también nos complementan y nos potencian y nos hacen ser mejores personas. Y eso también hay que verlo. Y además me llama poderosamente la atención esa fe que yo no llamaría ingenua en una persona tan ilustre. Cuando Cecilia hace ese voto de castidad, o sea, de virginidad perpetuo, y además lo pone en custodia de su ángel de la guarda. Y le advierte a Valeriano, cuidado, mira, yo hice este voto, pero además te advierto que si intentas algo, pues mi ángel de la guarda saldrá en mi defensa. Es importante destacar, y aquí destaco la conducta de este mártir que nos dice el texto, fue su esposo, que un matrimonio no consumado es un matrimonio nulo, o sea, se puede anular. Es uno de los elementos que el Código de Derecho Canónico establece para la anulación de un matrimonio cuando no hay consumación del acto conyugal, entiéndase la sexualidad presente en el acto conyugal. Pero él en ese momento podía haber tomado, me recreo en aquel sueño de San José, en aquel deseo de San José cuando se enteró que María estaba embarazada, de despacharla. Él pudo haber buscado, en este caso el esposo de Cecilia, haber buscado anular ese matrimonio y buscarse una esposa que sí accediera al acto conyugal. Pero fíjense la respuesta de este hombre, que sin duda la amaba, y por eso tenemos que ver este mismo ejemplo y trasladarlo a María. Si este hombre, que era tan pecador como tú y como yo, fue capaz de aceptar esta condición de su mujer, esposa, ¿cuánto más no lo haría José, con un nivel de santidad mucho más elevado y más comprometido en María, que es la santa de las santas, la pura de las puras? Entonces creo que aquí tenemos un ejemplo también que podemos rescatar para ver cómo se puede aplicar en la vida cotidiana. Cecilia no está a la altura de una santidad de María, y Valeriano no estaría nunca a la altura de una santidad de José, pero vemos que hay ejemplos de vida más cotidianos donde sí se pueden aplicar estos acuerdos y vivir tranquilamente entre los dos. Lo otro que no me gustaría dejar por fuera, que también me parece importante destacar, es este martirio en ambos, pero en especial en Cecilia. El martirio ya lo he explicado en otros momentos y lo vamos a ver muy común en los primeros santos, en los protomártires, en aquellos primeros hombres y mujeres que murieron por la fe. El martirio fue muy común porque la fe cristiana de inicio fue muy perseguida, y eran hombres y mujeres que no solamente morían por decir creo en Jesucristo, sino que defiendo su doctrina. Por eso hoy me parece una verdadera traición tan a la ligera algunas personas querer cambiar muchos conceptos de la fe que a otros les costó literalmente su vida y que murieron, y que esa sangre regada en la tierra sirvió de abono, de regado para construir las semillas de las santidades futuras. Y nosotros estamos llamados también, aunque esto nos pueda chocar, estamos llamados al martirio de ser necesario por defender la doctrina. No podemos caer en una omisión, en un no me importa, en un me adapto, porque estos santos no dieron este ejemplo de vida. A mí me encanta, además, hay personas que a mí me han felicitado por el Día del Músico. Yo no soy músico, yo no leo música, yo no tengo esa habilidad, yo respeto mucho el ejercicio profesional de la música, pero sí reconozco en mí un don que es de Dios, que es el don de cantar,
sin estudios y el don de poder tocar algo de guitarra y conocer algo de un instrumento tan importante que me ha permitido acompañar ceremonias, misas especialmente. Y cuando tú te adentras en ese mundo, también puedes encontrar que desde la música hay una posibilidad de penetrar el corazón del ser humano y llegar a tocar elementos de la sensibilidad que por otros caminos serían muy difíciles. Por eso aquí yo sí aplaudo, así como aplaudo a nuestros artistas católicos, yo aplaudo muchísimo también a los artistas protestantes, cristianos no católicos, que desarrollan algunos temas musicales muy centrados en la persona, en mi relación con Dios personal. Es verdad que no tienen elementos eucarísticos, ni tampoco vamos a escuchar nunca de un protestante un canto a María, pero no podemos tampoco cerrarnos a la belleza de muchos de estos cantos que pueden habernos en algún momento movido, y al final es ese rescatar también esa posibilidad de alabar a Dios desde la música. Cecilia se nos presenta como una santa redonda, un ser humano como tú y como yo, normal, con una vida normal, pero que le dio un plus a su vida desde Dios y que se llenó de muchos conocimientos, de muchos elementos sociales, de relacionalidad, pero nunca dejó a Dios por un lado, porque al final creo que la mayor riqueza de Cecilia, recitando a Teresa de Jesús, era Dios. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Que Cecilia nos bendiga y nos permita tener también una mirada a Dios desde nuestra propia cotidianidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.